¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya saben, esto es Resistencia, unidos por la verdad. Bienvenidos, los saludamos quienes hacemos pues este ejercicio de periodismo, básicamente del género de opinión, aunque a veces también hacemos reportaje, entrevista, crónica, todos los géneros. Están con nosotros, ya sabe usted, Paco Ortiz. Querido Paco, me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Ricardo. Mi querido Marco Levario, que ayer anduvo sudando el periodismo en serio. Felicidades, querido Marco. Que lo digas tú, maestro, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a quienes nos están viendo. Saludos a todos mis compañeros también. Además, bueno, el multimillonario Sí. Miguel Quintana. 100 millones de reproducciones, Miguel. 100 millones. Danos una cátedra de eso. Bienvenido. Pues cátedra al presidente, porque mira, él ganó hace 3 años con 30 millones y él la elección pasada perdió casi 24 millones y Sí. nosotros triplicamos. No, Entonces, bueno. creo que la elección es para él. Gracias a todos, buenas noches y un honor estar con ustedes, de verdad, es un privilegio como siempre. Bueno, ya sabe usted, esto es Resistencia, unidos por la verdad, un esfuerzo pues que tiene en su nombre el objetivo, la verdad. Y bueno, se cumplieron hace unas cuantas horas, 36 meses, 3 años del gobierno, yo digo que el mal gobierno de López Obrador, pero lo que importa aquí es la opinión de mis compañeros. Han pasado 3 años del presidente más votado, 3 años del gobierno que más esperanza en muchos años. Yo solamente recuerdo uno, el de Echeverría, hace ya algunos añitos, así con mucha esperanza, pero el de López fue con una gran esperanza. Y a 3 años es un gran fracaso, en mi opinión. Y bueno, pues ese es el tema, además de pues la fiesta, el AMLO Fest del día de ayer, bastante acarreo, muy vulgar, muy prosaico, la verdad. Y bueno, otros asuntos que se van a atravesar seguramente en esta conversación, una conversación sin pelos en la lengua, una conversación abierta, clara, en la que decimos todos lo que pensamos. Y bueno, arrancamos rápidamente. Mi querido Marco Levario, y bueno, déjame insistir, ayer hiciste un ejercicio periodístico que no se hace frecuentemente y les diste además a las televisoras y a los medios convencionales
una lección de periodismo. ¿Qué viste en los previos a este festival de López Obrador, festival del acarreo y demás? Marco, un par de minutos para arrancar y calentar motores. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Bueno, como parte de Resistencia, hoy me tocó a mí, como le toca a cada uno de mis compañeros en distintas circunstancias, porque por eso justamente esto es resultado de un esfuerzo colectivo y lo sabemos todos. Lo que vi justamente es a propósito de la evocación que hacías de 1973, por ahí, hace 48 años, lo mismo que en mi niñez vi, ahora también, con ese frenesí, con ese furor de un hombre que habla y habla y habla, y aunque el pueblo no lo escuche, que era lo que le pasaba a Echeverría, sigue haciéndolo, sintiéndose adorado, como abrazándose a él mismo, y el acarreo impune, incluso también con el reconocimiento claro. Hay distintos testimonios biográficos en donde dirigentes sindicales, incluso del CENTE, que reconoce que pues hacía el pase de lista, del número de teléfono, etcétera, comerciantes que fueron recibiendo también las indicaciones para presentarse el próximo domingo en distintos mercados públicos para demostrar que asistieron con un volantito que les daban de asistencia para poderse entonces presentar. Lo que más me impactó, Ricardo, es cómo a las 5:30 de la tarde, con reloj en mano y así grabando en esos momentos, la gente ya estaba saliendo de distintas arterias de la plancha del Zócalo sin escuchar al presidente y eso sí, con libros, algunos del Fondo de Cultura Económica, del erario nuestro, y desde luego también con sus lonches, con sus gorras y todas estas cosas. Fue terrible, y la salida también, ver a tantas personas esperando que llegaran los camiones, muy cansadas, familias y todo, que tuvieron que hacerlo, varios nos lo dijeron, pero no podían salir al aire, porque si no, no podían trabajar al día siguiente. Fue algo, si tú me lo pidieras en una sola palabra, terrible, Ricardo. Sí, una cosa francamente pues espantosa por todo lo que significa este sometimiento pues a grupos sociales que tiene cooptados, capturados el gobierno y el propio presidente y su partido. Paco Ortiz, si alguien conoce la Ciudad de México, si alguien conoce, bueno, algunas demarcaciones hoy pues son alcaldías pues muy importantes, es Paco Ortiz y su publicación, una publicación de esto que pues es muy sabroso para leer, el periodismo de aproximación. Paco, una primera aproximación a propósito, un par de minutos, ¿qué vimos ayer? Bueno, primero, muchas gracias otra vez poder compartir con ustedes en esta mesa de neoporfiristas. Muy bueno. Bueno, lo primero yo creo que es que vimos un evento que es un muy buen mensaje, no para todos los mexicanos, pero sí para los demócratas. Uh-huh. Y eso es ver un movimiento que se ha secado, ¿no? Yo lo primero que destacaría es que vi a un presidente que ha perdido el ímpetu, uh-huh, que refleja una derrota moral, dicho en sus propias palabras, y una muchedumbre acartonada que efectivamente, si bien no eran todos acarreados, una buena parte, y la otra los vi ya como repitiendo consignas casi por no dejar, ¿no? Uh-huh. En una manifestación, yo creo que del subconsciente, en el sentido, un subconsciente colectivo donde se aprecia que no hay nada que festejar, ¿no? Sí, sí. Esa festividad de hace 3 años no se ve. Y por el otro lado, la naturaleza que se descubre tal cual, de lo que tú hacías referencia de este origen echeverrista de López Obrador, ¿no? La demagogia tal cual, el acarreo tal cual, el reparto de los lonches tal cuales, uh-huh, el uso de los recursos públicos que son dineros de ustedes y de todos,
y para fines políticos, para un uso político electoral, porque de lo que estamos hablando también es de una campaña adelantada, ¿no? Claro. A la que parece que nadie es capaz de ponerle freno. Y bueno, eso, pero creo que hay un buen signo en todo esto, ver que ese movimiento se ha secado, ¿no? Un presidente que vemos ahora ofrecer que va a gobernar, ¿no? A partir de que hay, del reconocimiento por primera vez de que hay crisis. Claro. Porque no lo había conocido y ayer sí, y tuvo que explicarnos, hacernos saber que todavía está de pie, ¿no? Y que sí va a hacer cosas, dice. ¿Cree? O sea, un sexenio de 3 años, pues. Sí. Terrible. Y bueno, yo sí creo que hay cosas que festejar, lo decía yo al inicio. Bueno, pues hay plataformas digitales muy exitosas y a mí me da un gran gusto. Y bueno, pues yo tengo relativamente muy poco de conocer a Miguel Quintana. Miguel, nos conocimos hace cuánto tiempo. Muy poquito. Te saludé apenas hace, ¿qué? No sé, unos 3 meses quizá, no sé, muy poco. Pero bueno, hoy eres referencia para muchos de nosotros, para mí, por supuesto, por esa capacidad que tienes de movilizar a la sociedad. ¿Qué pasa con López Obrador y estas benditas redes, Miguel? Esta capacidad que tuvo de engatusar a 30 millones de mexicanos, de hacerlos sentir que venía casi el cielo en la tierra y que de pronto, 36 meses después, yo conozco a muchos, seguramente ustedes también, y seguramente muchos de quienes nos están viendo, que ya tenemos muchísimos mensajes, se empezaron a dar cuenta que pues ese gran sueño terminó en una pesadilla. Miguel, un par de minutos para arrancar. Gracias, Ricardo, gracias por tus palabras, de verdad, lo aprecio mucho viniendo de ti. Pues mira, yo lo que veo en López Obrador es miedo. Miedo, y ayer lo sudaba, ayer lo expresó, lo sacó, lo manifestó, nos lo mostró a todos los mexicanos. El mensaje corporal era de miedo, tienes razón. Era de miedo. Y estaba, no estaba como el Obrador de aquel evento del voto por voto, de aquellos eventos del Zócalo cuando se llenaban espontáneamente. Ayer tuvieron que traer movilización de los estados, o sea, de ese nivel están de mal en la Ciudad de México. Para que te tengas que traer, cuando era su bastión, no necesitaban sacar a nadie del país, con la Ciudad de México tenían para llenar el Zócalo. 10 veces. Exacto, y además había manchones, quienes sabemos de eventos, sí llenaron, yo le calculo con los videos que hizo Marco, yo sí le calculo arriba de 150,000, 180,000 personas, pero Andrés Manuel podía llenar más, o sea, y no tenía los recursos, no era el presidente. Los tiempos han cambiado y lo siento débil, lo siento con miedo, pero diste en el clavo, Ricardo. Yo también siento que López Obrador ayer se refugió en lo único que sabe hacer, en campañas al viejo estilo, en este recurso electoral de la movilización, del verme con masa popular y todo esto, que son viejos recursos que utilizaba el PRI de antes. Claro. Y ayer López Obrador los volvió a traer a la historia de México. Yo ahí veo que López Obrador está perdiendo la brújula de hacia dónde va en el 2024 en cuanto a estrategia. Claro. Y aquí es donde voy a puntualizar algo. Siento que perdió la oportunidad de las redes sociales, de la comunicación digital, porque la pandemia lo tomó por sorpresa. Sí, yo también creo eso. Y ahí se vio ayer, se está refugiando en lo que sabe hacer y está perdiendo algo que le ayudó inclusive a ser presidente. Lo que es claro. Marco Levario, tú conoces muy bien el Zócalo, ese Zócalo en el que estuviste ayer, en el que reporteaste. Yo recuerdo un libro de Roberto Rock que se llama Zócalo Rojo, en donde
algunos de los viejos izquierdistas pues se expresaban, el Zócalo era un símbolo. Marco, el Zócalo sigue siendo ese símbolo político de esperanza, de libertad. Tuvo que decir López que es el Zócalo de la democracia, como si nos estuviera revelando quién sabe qué cosa que no sabemos. Marco. Mientras comentabas tú, sí, en relación con la simbología o lo que puede representar el Zócalo, me venían a la mente Tiananmen o la Plaza Roja, Sí, sí. o la Plaza de Wenceslao en República Checa, la entonces Checoslovaquia, que de haber sido centros concurrentes de esperanza, de detonaciones importantes también, en el caso de la Plaza Roja también en Petrogrado, terminaron siendo digamos, espacios para la adoración del líder. Las imágenes de Stalin están clarísimas mientras pasa el propio ejército saludando y la gente, muchas de ellas sobrepuestas incluso ya en los primeros atisbos de los recursos tecnológicos que habría la fotografía, etcétera, etcétera, y qué decir de Tiananmen. Creo que estamos asistiendo, sí, a una modificación de esa plancha de la esperanza, que en su momento, como dice Troll, también la representó Andrés Manuel López Obrador, como tú también señalabas, al concentrar la esperanza de millones. Yo vi una plaza desangelada, la gente saliendo, no gritaba con convicción. Cuando me acercaba con ellos les daba entre pena y también enojo, porque pues eran infragantis, carnes de cañón que estaban aceptando serlo, de tal suerte que en el terreno simbólico creo que en efecto también pierde Andrés Manuel López Obrador, y en eso ha transformado el propio Zócalo. Solo añadiría algo que, a propósito de lo que dice Paco, y dice bien, este es un sexenio de 3 años, desde la perspectiva del presidente, que empieza a hablar de esa, pues de lo que le resta, ¿no? De los 3 años para gobernar, pero para el país no son 3 años perdidos, sino al menos 10 e incluso 20 años de retroceso. ¿Por qué lo digo? No es arbitrario señalar 10 o 20 años, sino que son los parámetros con los que podemos nosotros ubicarnos. ¿Hacía cuántos años que no faltaban vacunas contra la difteria, el tétanos, hacía el sarampión, hacía cuántos años que no estábamos padeciendo el desabasto de medicina? En fin, si vamos haciendo cortes e indicadores respecto de cómo se encuentra el país ahora a cómo se encontraba previamente, estamos en una situación, sí, de retroceso. Entonces, mientras el presidente se plantea, ahora sí voy a hacer algo dentro de los próximos 3 años, lo que ha hecho, lo que ha dejado, y el símbolo en el Zócalo así se expresa, es, me parece, en el terreno económico, político y social, una desgracia, y en el terreno anímico, sí, en efecto, yo no encontré, pues, ese entusiasmo que se desbordaba, nada de ello, ¿eh? Yo recuerdo, Paco Ortiz, haber estado cuando Cárdenas se convierte en aquel gran líder después de que salen del PRI con Porfirio Muñoz Ledo y demás, y era un Zócalo con una capacidad viva que pocas veces, y además poco pues nos quedaba a los que íbamos como narradores, poco nos quedaba de decir después de esa apabullante manifestación del Zócalo. Sin embargo, Paco Ortiz, hay una empresa que se llama Spin, y nosotros mismos en nuestras páginas documentamos por lo menos 180 mentiras en 76 minutos de discurso de López Obrador. Y la pregunta es, ¿la gente fue a escuchar mentiras? Paco. Bueno, a la gente le gusta escuchar mentiras. ¿Sí? Y esos fueron 30 millones en el 2018, ¿no? La vocación de mentir de López Obrador tiene cuando menos 20 años. Sí, por lo menos. Por lo menos, y lo ha profesionalizado, digamos, ¿no? Sí. Aunque a mí lo que me sorprende es que, siendo tan predecible y repitiendo las mismas mentiras, todavía haya tanto incauto. Y no hablo de la gente más ingenua, menos preparada, que nos merece toda la compasión, sino de sectores incluso ilustrados,
Claro. En algunos casos, y de esa parte es la que más lamentaría de colegas, ¿no? Sí. Que justamente como tú, como nosotros, hemos reporteado a lo largo de tantos años la cosa de las campañas, los mítines, los discursos, ¿no? Sabemos detectar dónde están, dónde se quieren pasar de listo los políticos. Claro. Y bueno, pero parece ser que lo que quieren es dejarse embaucar, ¿no? Yo suelo hacer especulaciones demasiado mafufas acerca ya de cosas un tanto psicoanalíticas, de egos y cosas así, ¿no? En el no reconocimiento de esta credulidad, ¿no? De la capacidad de creer mentiras, ¿no? Exactamente. Y yo no sé, hay un tema cultural del mexicano también, ¿no? Venido justamente del PRI. A lo mejor hay una añoranza de aquellos tiempos del echeverrismo, de López Portillo, que también López Portillo, ayer yo publiqué por ahí un recorte de cómo convocaba esta clase de mítines a defender las revoluciones nacionalistas, ¿no? Con un símil verdaderamente que crispa, ¿no? Altera y sorprende, y sin embargo, bueno, ahí está. Y no sé si también está en la genética, porque todavía me sorprende más cuando viene esta necesidad de creer mentiras en nuevas generaciones. Ahí sí que yo pensaba que eso había sido superado, ¿no? Y sí, me parece muy preocupante porque pues eso quiere decir que en México no hay democracia hasta la médula, no, Claro. algo mucho más profundo hace falta, ¿no? Nada más hay que ver, Paco, a los alumnos y profesores del CIDE, ¿no? Hace 3 años, muchos de ellos, yo conozco a muchos, eran defensores a ultranza y hoy están, que bueno, ya no les platico. Y de la propia universidad, Ricardo. Claro, sí, para no ir muy lejos. Miguel Quintana, querido troll, a ver, troll, el día 1 de diciembre, López Obrador se aventó su mañanera. Ok, sí, claro. Y el 2 tuvo su fiesta. Y hoy en la mañana otra mañanera. Si sumamos, bueno, pues son casi 4 horas de discurso de mañanera en 2 días. ¿A qué hora trabaja este señor? Pregunto. Y la otra pregunta es, ¿trabaja? Sí, pero tú le sabes muy bien al tema de la propaganda y de estas cosas. Es una brutalidad tener 2 días mañanera y entre los 2 días, además, el discurso y la fiesta. No, bueno, yo ya no entiendo. Querido troll. Sí, fíjate que vuelvo a insistir, está recurriendo a lo que sabe hacer, está refugiándose en las viejas prácticas y utilizando todo el poder del Estado para poder llevar su narrativa, porque le ha funcionado. Es un mentiroso profesional, hay que reconocerlo, y ha logrado cautivar masas de una manera brutal. Me preocupa más allá, Ricardo. Sí. Hay muchas cosas que no han registrado algunos medios. El día del evento del 1 de diciembre lanzaron la 4 TV. Sí. El medio de la esperanza. Y entonces dices, a ver. Pero lo lanza Morena para hacer la transmisión de este evento. Y entonces la pregunta aquí debería de ser, ¿era un evento oficial o era un evento de partido? Político, claro. Convocaron funcionarios federales al evento con sus cuentas personales. En los tiempos de antes, cuidaban las formas. Los funcionarios, hacían proselitismo después de las horas de trabajo o iban en domingo. Y en esta ocasión fue a cualquiera de las horas de trabajo, la convocatoria,
a un evento que hoy todavía no sabemos si es oficial o fue de partido. Y con la utilización de recursos públicos. Yo creo que el trabajo que hizo Marco Levario es brutal, Sí. pero debió haberlo hecho la oposición con notarios para hacer el levantamiento de lo que fue el inicio de la campaña de Morena para el 2022, 2023 y 2024, porque no era un acto oficial, Ricardo, o sea, no está dentro de la agenda de los protocolos que se tuviera que hacer. Y entonces ahí es donde hemos estado perdiendo este tema, más la oposición, en el de estar incidiendo sobre que no solamente es la narrativa del presidente y todo este gran espectáculo que a él le encanta, y estar en el proceso de repetir y en el proceso de fortalecer su narrativa con más medios, sino el hecho de que ya se rebasó estos límites que antes sí tenía inclusive el PRI, de cuidar las formas. Sí. Una cosa eran los actos proselitistas y otra cosa eran los actos oficiales. Ayer, de verdad, yo me quedé con la duda, ¿fue un acto oficial o fue un acto de proselitismo? Para mí fue un acto de proselitismo. Sin duda. Y deberían de estar ya los partidos de oposición sobre él. La narrativa así va a estar, no le queda de otra. Si no le da él a lo que sabe hacer, que es contar mentiras, contar cuentos, pues no le va a funcionar. Y para eso lo tiene que hacer él personalmente. Marco Levario, yo revisé, porque esa es parte de nuestra chamba, seguramente lo hiciste tú y lo hicieron todos nuestros compañeros, revisé los noticieros y la complicidad es de espanto. 190 mentiras en poco más de 24 horas, 26 horas más o menos, entre las dos mañaneras y la fiesta, y no hubo una sola televisora, Milenio, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, Radio Fórmula, y ninguno de sus comentaristas ni de sus analistas, demás, que dijera, señores, esta es una montaña de mentiras. No hubo un noticiero que dijera que el presidente mintió. Marco, y sabemos que es un mentiroso, pero el problema es que la complicidad de los medios es francamente de espanto. Opinión. Sí, muchas gracias, Ricardo. Tocas un elemento toral para entender lo que pasó el día de ayer, y uno es justamente el desfase que ya hay entre los medios de comunicación doblados, que por decirlo menos le quieren resultar simpático al presidente, por decirlo más, completamente humillados, para resaltar tanto la prensa el día de hoy como los propios noticieros radiofónicos y de televisión, la magna concentración, tristísimo papel, por ejemplo, el de Ciro Gómez Leiva, aludiendo a más de 250,000 personas en la plancha en un momento específico, dijo él, cuando pues las distintas mediciones que se han hecho en relación con la gente que puede caber ahí es de entre 138,000 y 142,000 personas, de tal manera que sí creo que ahí se cimenta buena parte de lo que hemos estado comentando en días previos, en meses previos, este distanciamiento de los noticieros o de los medios de comunicación doblados ante el presidente por distintas, múltiples razones, y que se alejan y con mucho de las expectativas ciudadanas, hasta de las personas que asistieron a la marcha, porque ellas saben bien, y muchas de ellas no están viendo en momentos, que tuvieron que ir coaccionadas. Creo que ese es el dato, digamos, más relevante, que tú comentas. Y al mismo tiempo también una de las causas o consecuencias es que los medios de comunicación alternativos, esfuerzos como el nuestro, de resistencia, etcétera, van abriendo canales. ¿Y qué es lo que hace Morena, que se ha dado cuenta de ello? Lo que dice Troll, justamente emplea ya el canal de YouTube, porque sabe que ahí se había convertido un espacio importante que va a querer copar. Por un lado. Por otro, no quería dejar de pasar mi comentario en relación con esta pregunta que también hiciste sobre si la gente fue a escuchar mentiras. En la perspectiva de Paco, sí, incluso hasta con desplantes o con, digamos, una invitación a mirar esto hasta psicológicamente, lo pensé en un cancionero, ¿no? El pirulí, ¿se acuerdan ustedes del masoquismo del pirulí? Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Ahí puede haber
cierta concatenación entre la demagogia del presidente y la gente que prefiere escuchar promesas acompañadas de una realidad que saben que no será modificada, o cierto sadomasoquismo sexual, el de miénteme más, Pinocho, puede ser esa otra la alternativa, o la de Daniela Romo, dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Todavía eso no está pasando, todavía no hay ese reclamo masivo. O la de Camilo VI, miénteme porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender. Ahí todavía no se da, quiero decir, en este cancionero, una suerte de resquebrajamiento entre la sociedad y Andrés Manuel, pero sí sentí o vi o viví una cierta tensión entre la gente, que sí haya una disociación ahí en la plancha. Para decir todo esto, quisiera concluir con que no creo que la gente fue a escuchar mentiras, Ricardo, Paco. Lo que yo vi en la plancha es que la gente no fue a escuchar. Claro. Que la gente fue porque tenía que... Y el presidente hablaba. Alejandra Escobar y yo, que es quien me acompañó y quien merece mucho del crédito que ustedes han tenido a bien dispensarme, estábamos en verdad sorprendidos por ver cómo la gente se estaba yendo, estaba en otros lados. Yo les preguntaba por qué se van a esta hora, porque tuvimos que madrugar desde las 6 de la mañana para llegar desde Sinaloa, nos decían unos, porque nos tuvieron varados en San Felipe de Jesús, decían otros, desde las 11 de la mañana, terrible, pero lo que veía, si ven ahí las tomas que se hacen aéreas, la gente está siempre en movimiento, está siempre saliendo. No escucharon el mensaje a la nación. Claro. Digamos que un Zócalo vacío y una asistencia. Lleno de gente. O sea, un Zócalo lleno y una asistencia vacía. Así es, ándale. ¿Qué le pasa a los periodistas mexicanos? Yo estuve buscando en los periódicos, yo tuve la oportunidad de hacer crónica en muchas cosas, en el Congreso, en Chiapas, en las elecciones, y la crónica es un género periodístico riquísimo porque retrata el ánimo de lo que el cronista está viendo. No vi una sola crónica. Vi periodistas, reporteros sumisos al momento de reportar y reportear. Paco Ortiz Pinchetti, los jóvenes periodistas, ¿en dónde están? Pregunto en el caso de este gobierno. Paco. Mira, ahí sí no sé si es un tema con este gobierno. Fíjate, yo soy heredero del quehacer de mi abuelo, que se hizo como cronista taurino, y luego mi padre. Tu padre, que es uno de los grandes cronistas. Yo ya no seguí con esa vocación del cronista taurino, pero efectivamente a mí me encanta. Estoy publicando unas crónicas sobre el regreso de la gente a las calles después de los meses de encierro y todo esto. Me parece importantísimo, riquísimo, además sumamente humano, sumamente próximo a la gente, pero vengo lamentando hace tiempo que creo que la crónica es un género en peligro de extinción, sí, por sí, y pienso que las nuevas generaciones, tristemente, estos chavos se están volviendo noteros, ¿no? Pero malos noteros, ¿no? En una cosa además muy, pues muy aburrida, y ya ni siquiera con el gozo de encontrar la exclusiva, o sea, exacto, ni siquiera el ángulo más noticioso diferente, ¿no? Sí. Claro, en algunos casos como en este, que viene, parece que una consigna o una línea de los medios, pues además de todo aparecen poniendo casi las mismas entradas, ¿no? Hoy, revisando las primeras de los diarios, era verdaderamente escandaloso, porque es cierto que deja mucho que desear la prensa nacional en términos de esta incondicionalidad en algunos casos con López Obrador, pero mal que bien yo siento que no es lo mismo de lo que fue hace 30 años. Claro. Pero en días como hoy, pues
había dos honrosas excepciones, Reforma y el Universal. Sí, sí, Y la verdad casi es que todos con la misma foto, parecía que se las habían mandado de Palacio Nacional, ¿no? Muy Pero sí, probablemente. lo de la crónica creo que es algo todavía que trasciende a esta coyuntura y es muy triste porque, pues, para que regrese eso y la importancia que tiene, porque es lo que le da otro tipo de significancia a nuestro quehacer, pues se claro. ve muy lejos, Ricardo. Miguel Quintana, muchos dijeron, muchos de los que opinan, de los columnistas, que este evento era un evento eminentemente electorero, era como el destape anunciado. ¿Tú viste algún destapado aquí, además de lo que ya sabemos que pues hay una especie como de línea política para algunos preferidos? ¿Viste algo realmente significativo en torno a la elección del 2024? Pues lo que mira, yo vi que sí se cuidaron, porque todo el mundo estaba esperando, digo, ahí en etcétera, hasta creo que había apuesta de quién iba a ser el que subiera al estrado, y sería entonces su apertura de campaña oficial. Lo dejaron ahí, pero perfecto, y que yo creo que quedó muy registrado porque sí lo cuidaron. Yo aquí mejor anotaría varias cosas que resaltar de esta sucesión. Sí. Uno, que Monreal no fuera. Que no a mí se me hace escandaloso para López Obrador haberse gastado tanto dinero y tanto show para que el senador tomara la decisión de, pues no alcanzamos a llegar con esta frase, pero es un mensaje lapidario a su mitin. A mí la verdad me gustó ese movimiento. ¿Qué me decepcionó mucho? Los gobernadores del PAN. Su mecha, son presidenciables, es el posible equilibrio de la sucesión del 24 y que estuvieran ayer ahí en un evento que hasta hoy, vuelvo a insistir, no se sabe si es oficial o fue un acto de campaña, pero que estén ahí 4 de los 7 y que estos son de los que pues podrían tener una relevancia en el proceso del 2024, sí me preocupa. Me preocupa ver a Alejandro Murat ahí, bueno. me preocupa ver a la gobernadora de Chihuahua y que se esté anunciando que les acaban de entregar recursos. Es muy lastimoso que se estén arrodillando ante el poder del presidente de esta manera. Una cosa es la conciliación, fraternizar, tener una relación con el presidente, y otra es irte a arrodillar en el evento donde se está erigiendo como el monarca de esta nación. O sea, a mí se me hace muy grave que la oposición jugara este papel tan deprimente y que se estuvieran tomando las selfies, que estos sí son símbolos, con Claudia Sheinbaum al frente, con Marcelo detrás. Estaban en campaña plena y yo creo sin duda, por la posición, por las tomas, Claudia fue la que se llevó lo mejor del evento. Marco, en etcétera estaban apostando ¿cómo? No, es que siempre, desde luego, vemos o ciframos natural o intentamos, ¿no? Esta parte que también es muy sabrosa, creemos, de la política, aunque una broma, a la que le conviene es la politiquería. Pero nosotros veíamos, si esta iba a ser, ya en los términos más llanos, lo fue, porque creo que lo fue, un acto de campaña ya, claro. Pero si iban a apuntalar o no, y en efecto no se dio con la contundencia, pero todo el mundo sabe que las semanas antes de este evento, pues está apuntalada la propia Claudia Sheinbaum. Creo que yo también rescataría, igual que Troll, este movimiento de Ricardo Monreal, de tal manera que, porque Ricardo Monreal había anunciado que asistiría. Claro. Algo pasó y no sabemos qué, pero el que se subió a la tarima, me parece que el que gana en ese aspecto de la política es Monreal, no estando en esa tarima, porque justamente la lectura política que todos hacían, Joaquín se lo dijo hoy en la tarde en una entrevista, para Radio Fórmula, pues digas lo que digas, Ricardo, así le dijo, tu ausencia representa ya una lectura muy clara y creo que es doble. Por un lado, sí, hay ausencias que se notan y en particular
tratándose de Morena, el cisma que puede ocurrir ahí, viendo aún más la lentitud de la oposición o esta rendición de la que habla el propio troll, terrible. Entonces, esa ausencia me parece que sí fue un movimiento inteligente el de Ricardo Monreal. De todas maneras, sí, con la encuesta que además se publica el día de hoy, pues sí, él sí se ve muy fuera. La sorpresa me parece que es Donaldo Colosio y que esté un punto arriba el propio Marcelo Ebrard, coloca un dato que me parece fundamental y que nadie va a poder modificar, le guste o no, en particular con la oposición que se sigue picando la panza, que es Andrés Manuel López Obrador, con todo lo reseco que está, porque coincido con Paco, tiene el poder suficiente para haber adelantado este proceso y puede llegar a ocurrir que estos caballos y yeguas o en esta desarrollo de la contienda despunten dos y sean Marcelo y sean Claudia Sheinbaum, mientras los demás quieren seguir viendo, valorando todo de acuerdo con los tiempos tradicionales mangos. Este presidente los ha adulterado, los ha cambiado, y uno de los mayores errores que se cometen en la actualidad para ver la postura tiránica que tiene Andrés Manuel López Obrador es tratarlo como si fuera un ente de la democracia, y ahí es donde creo que sí pueden despuntar ellos dos, pero como un candidato que puede ser de la propia oposición, porque va a estar sin duda va a estar en las boletas, no en Morena, pero va a estar, es Ricardo Monreal, hasta el día de hoy, en una fotografía, Ricardo, de lo que está ocurriendo, porque todo esto hay que sumar que ya se bajó definitivamente Lorenzo Córdoba. Sí. A ver, quiero nada más hacer un ejercicio breve de memoria. Yo tuve la oportunidad de reportear en ese tiempo, era el gobierno de Ernesto Zedillo. Yo era el reportero de la jornada asignado a la Casa Presidencial. Y Ricardo Monreal fue con el presidente y le dijo, o me haces gobernador o te hago la guerra. Y bueno, pues para las pulgas del presidente Zedillo, pues no fue nada grato, y Monreal le hizo la guerra y fue gobernador. O sea, Monreal tiene muchas cosas, podemos cuestionarlo, pero que sabe de la guerra política, lo sabe. Y lo segundo, y estoy viendo los comentarios antes, por cierto, les agradezco a todos, desafortunadamente, en mis espacios yo leo muchos comentarios, hoy no puedo, no es mi espacio, les aprecio, son muchísimos comentarios que tenemos, y hay algunos que están poniendo en duda el tema de candidato presidencial Colosio, y otros, peor aún, candidato presidencial, el gobernador de Nuevo León, ¿cómo se llama este señor? Samuel García. No, bueno, perdón. No, bueno, eso yo lo entiendo porque, perdón, Reforma, bueno, pues es un periódico que tiene su asiento en Nuevo León y tiene sus intereses también. O sea, el hecho de que un periódico sea hoy crítico de López no quiere decir que no tenga intereses empresariales y locales y demás. Y meten a Colosio y al otro señor, Samuel García, pues porque les interesa jugar su propio juego. En mi opinión, perdón, Colosio y el otro Samuel no tienen nada que ver, ni nada que hacer. ¿Cuál es la historia de Colosio, por favor? ¿Cuál es la experiencia? En lo poco que tiene como alcalde de Monterrey es un fracaso, por decirlo menos. Paco, tu opinión. Sobre esto, bueno, no tiene experiencia, tiene nombre, ¿no? Exactamente. Y es hijo de un mito. Exactamente. Y bueno, pues ya vemos cómo vota la gente aquí. Ya vamos otra vez por los mitos, no, bueno. Gobernó el Bronco Nuevo León, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahora lo gobierna Samuel. Yo soy de pronóstico reservado, la verdad. Muy bien. Bueno, pero ¿qué significa Monreal? O sea, Monreal sabe pelear y sabe pelear en corto y es fajador. En una de esas, si se descuenta a los otros que están cerca, yo no lo descartaría. Paco. No, y despierta temor. Hay que recordar que es el único caso que recuerdo que ante la amenaza de ruptura con Morena, fue a hablar con él López Obrador y a zanjar las diferencias. Una emergente operación cicatriz y llegaron a un acuerdo y negociaron evidentemente la coordinación parlamentaria del Senado, bueno, que fuese senador y
y luego coordinador. Me parece un poco arriesgado en ese sentido el juego que está jugando López Obrador. Efectivamente, López Obrador lo está dejando fuera, pero de lo que sí estamos convencidos, seguros, es de que Monreal nunca da su brazo a torcer. Y yo creo que es una amenaza real. Puede ser mucho más impactante en el resultado electoral lo que ocurra al interior de Morena que las capacidades propias de la oposición, ¿no? Que no se le están viendo, además, con esta actitud, ¿no? Quería añadir, a propósito de lo que comentaban Trolli y Marco, que el día previo acá consignamos cómo estuvieron poniendo propaganda para el meeting sin distintivos, ni de Morena, ni de dependencia gubernamental alguna, y nadie dijo nada, ¿no? No parece haber nadie interesado en señalar estas cosas desde la oposición, y mucho menos de veras arrojarse a impugnar, a pelear por lo que no se debe, ¿no? Claro. Troll, ¿qué significa esta fiesta? Es el informe número 12 del procurador en 3 años. Parece que estamos en un sexenio de 12 años, no sé. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿de verdad merecemos este apabullamiento de informes, de mentiras? O sea, ya dijimos de las mentiras, pero de engaños y de fantasía. Troll. Pues el problema es que le está funcionando, Ricardo. O sea, no estemos de acuerdo o no, y sabemos nosotros que sí tenemos capacidad de ver lo que está ocurriendo y cómo están poco a poco consolidando su presencia en la presidencia para perdurarse, que sí nos preocupa a nosotros, pero la verdad es que sí le funciona y lo va a seguir haciendo. No, mira, yo creo que él lo iba a hacer desde hace muchos años cuando dijo al diablo con las instituciones y siguió avanzando y hizo y todo lo que tenía que hacer y deshacer para alcanzar el poder. Estando en el poder, no lo iba a soltar. El problema, pues, como lo acaba de decir Paco y lo seguimos hablando aquí, es el equilibrio en este país. La contraparte, están completamente tirados, no los vemos, están completamente achicados, y él podrá hacer otros 24 si le acumulamos 3 años más, 24 y va a tener acumulada todo este andamiaje que se construyó, que le sirve, que le da rentabilidad y que le ha logrado arrancar de 32 estados, hoy son 18, entre el 22 y el 23 que hay elecciones, van por 7 estados más, van a terminar entre 24 a 25 estados. ¿Esto sabes qué significa para el 2024? Va a tener la mayoría. Todo, claro. Entonces, aquí no es sorprendernos, lo va a seguir haciendo, va a seguir utilizando recursos, va a seguir con los programas, va a seguir con el clientelismo, va a seguir con el proselitismo desde la presidencia. Lo que me preocupa es dónde están los que deberían de detenerlo. Los únicos que están haciendo labores de oposición son los periodistas, los medios y la sociedad civil. Y algunos. Y algunos, exacto, porque los medios tradicionales también, además han cambiado, o sea, los que comenzaron en el 2018 muy críticos, han ido cediendo, y hoy de verdad también es escandaloso que ya son incipientes medios los que tienen una nota con una crítica seria y que se muestren este tipo de cosas. Bueno, lo que acaba de ocurrir con el tema de la fábrica de chocolate, pues conectas una organización siendo quien le ponga el cascabel al gato, en lugar de ser uno de los medios que se levantan en este país como defensores de la verdad. Sí me preocupa mucho, Ricardo, claro, que no se está teniendo esta contraparte para que el presidente deje de tener esta vía libre,
solamente lo estamos haciendo nosotros y está difícil porque él cada vez agarra más poder. Aquí hay polémica, Ricardo. Marco Levario, a ver, primero, ¿realmente somos los únicos? ¿Realmente no hay oposición? Y dos, y la pregunta es directa para Marco Levario, mi querido Marco. ¿Qué sabe Carlos Slim, que fue a un foro internacional a expresarse contra los populistas que se quieren perpetuar, cuando está cada 20 o 30 días en cenas, comidas o desayunos con López Obrador? ¿Algo le sabe? ¿O nos está diciendo algo? ¿O quién sabe de quién está hablando? Marco. Yo creo que veas justamente la pauta argumental para señalar que hay al menos 3 indicadores que nos permiten decir que no le está funcionando ya estas estratagemas viejas de comunicación y propaganda al presidente de la República. Desde luego que aparte es la estructura clientelar que ha cimentado y que sí, al momento de operaciones electorales de Estado puede llegar a resultarle muy eficaz, por supuesto, pero en particular en relación con esta estratagema populista y esta forma de comunicar, hay al menos 3 elementos que lo ponen en cuestión. Primero, las fisuras cada vez más evidentes dentro de los grupos empresariales poderosos que están viendo, ellos se orientan no por el presidente, sino por los indicadores económicos, claro, por su bolsillo. Están viendo justamente que ya hay un desfase enorme entre el discurso presidencial y los índices económicos que por todos lados están marcando, pues una fuga de capitales. Simplemente la semana pasada de más de 14 mil millones de dólares que han acumulado ya a decenas de millones, de miles de millones de dólares en salida de capital, y eso es veneno puro para empresarios como Carlos Slim, y que allá afuera haya señalado es, me parece, una señal importante en la esfera empresarial. 2, estoy completamente seguro de que las propias fisuras que se han abierto y cada vez más dentro de esta maquinaria electoral convertida en partido, aunque se presume movimiento que es Morena, está representando también cada vez más pleitos y fuertísimos. El ejemplo que puede parecer solo exclusivamente mediático nos ayuda para representar muy bien las diferencias que hay con la gobernadora de Guerrero cuando sale retratada con una S, digamos, representando el apellido de ella y de su padre, y cómo se le fueron encima distintos cuartos de guerra y redes sociales afines al gobierno, a ella misma, y cómo entre ellos mismos se están empezando a golpear fuertísimo, ¿no? Creo que ese es un indicador, el de Morena, el de los empresarios, muy importante. Y hay uno tercero y el más importante que también da la pauta a tu pregunta cuando señalas, ¿solo es esa la oposición? No, me parece que sí estamos en medio de una generalizada, un generalizado sentimiento de frustración. ¿Cómo es que lo leo? Aún desde luego tratándose de algo completamente subjetivo, lo leo a partir de la enorme contradicción que hay día con día entre la pieza discursiva que ustedes quieran. Pongamos, para estar concatenando lo que estamos diciendo todos en esta mesa, pongamos el ejemplo de la corrupción y los chocolates Rocío, que generaron incluso una enorme tendencia orgánica, según los expertos lectores de las redes sociales, cuando se empezó a jugar ahí con eslogan. Los chocolates Rocío del gobierno no me fío, los chocolates Rocío con la bolsa del tío Pío, en fin, y que resultaron ser, por supuesto, factores importantes, orgánicos. Es decir, creo que las redes sociales, como ha ocurrido en distintos otros procesos electorales de otros países limítrofes al sur y al norte de nuestro país, están siendo un catalizador o un indicador fundamental como para decir que en efecto, si algo está pasando, si algo explica la desesperación de Andrés Manuel López Obrador, es precisamente que estos 3 factores ahí están, perdieron las redes sociales. Y un elemento que se me estaba pasando, ayer mismo un indicador más de la desesperación en el evento de proselitismo, es que montaron muchos puestos de acopio de firmas porque no las han podido lograr, y el INE ya suspendió eso, de tal suerte que esos 3 indicadores pueden ayudarnos por lo menos para pensar en que estamos en un momento de debacle, incluso de credibilidad del propio gobierno. Sí, comparto, yo creo que sí estamos en un momento difícil. El gobierno está en su peor momento, me parece. Sí, eso me parece.
y Sí. comparto. Y bueno, nos quedan un par de minutos, vamos, un minuto para el cierre. Troll, una conclusión en un minuto. Pues solamente seguir adelante, esto digo, es la mitad del año, del sexenio, aunque el sexenio yo ya lo vi que se acabó desde hace meses, pero bueno, como dicen, si es una decepción colectiva, pues vamos a echarnos ánimos, vamos a echarnos ánimos. Sin duda, está duro el torito, pero no es imposible. Yo sí veo, también coincido en que no la llevan bien, o sea, la traen muy complicada, no le salieron las cosas como él pensaba y hay grandes oportunidades. O sea, sí es cierto que hay una oposición ausente, que él ha conservado un poder muy consolidado en las masas, donde se están moviendo con sus programas, con su narrativa, pero también veo que hay oportunidades y me gustan estas cosas que ocurren, como la de Slim, como la de Cuauhtémoc Cárdenas ahorita en la FIL de Guadalajara, que le puso otra revolcada, el tema, coincidamos con Carmen Aristegui o no, pero que ya comiencen a ver estos deslindes y estas no coincidencias entre ellos mismos, creo que ayudan mucho para que pues se puedan ir desfondando. Sin duda, hay mucho que hacer todavía. Les agradezco a todos, de verdad, y fue un honor estar con ustedes en la mesa. Paco Ortiz, una conclusión en un minuto. Sí, a lo que dice Marco, que coincido plenamente, es una situación crítica para el gobierno por esos tres elementos, pero añadiría la cuarta con la que comenzamos. Su movimiento se está secando. Sí. Y si bien no es un mitin reflejo de las votaciones, pues nunca lo ha sido así, también es un espejismo. Sí habla mucho del estado de ánimo de sus seguidores, ¿no? Se han quedado, parece que sin cuartel. Sí. Y bueno, pues nada más añadir que no podremos vivir nosotros en un palacio, pero hay que tener ánimo porque somos neoporfiristas. Gran comentario. Marco, un minuto, conclusión. Claro que sí, decíamos hace unos minutos que Monreal había hecho una buena jugada, creo que la hizo al no presentarse ayer, pero de inmediato se vio muy mal. En un tuit señaló que el Pumas Atlas se le va a los Pumas y que su pronóstico era que ganaba Pumas 2-0, pues sí. va perdiendo Pumas 1-0 con Atlas, y si pronostica en fútbol como puede pronosticar para sí mismo en política, creo que está en severos problemas el senador. Qué buen cierre, cabrón. Queridos amigos, gracias a todos, gracias a nuestra audiencia. Tenemos, no sé la cantidad, yo la verdad es que a veces hay cosas. 1368. Eso es un chingo. Bueno, sí. Les mando un abrazo. A los que se acumulen esta semana. Yo concluyo con que este asunto no es más que mentira, acarreo, farsa y engaño. Y bueno, seguimos. Yo creo que tenemos mucho que hacer y yo creo que sí hemos conseguido muchas cosas y pues el ánimo debe estar arriba. A todos, gracias, un saludo. Adiós. Hasta luego, buenas noches, saludos. Gracias, buenas noches. Gracias.